El Alternativo. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al Alternativo. Hoy es miércoles 18 de abril y una semana más nos ponemos delante de los micrófonos del estudio de la Facultad de Periodismo. A mi lado está Carles Torregrosa. Buenas tardes. Buenas tardes, Carles. Y hoy, al mando de este barco, quien les habla, Mario Iranzo. Son las 6:20 de la tarde y comenzamos con la Gaceta de la Calle. La Gaceta de la Calle. La Gaceta de la Calle comienza con una noticia que nos incumbe mucho, porque la rama sindical de Comisiones Obreras de Radio Televisión Española ha presentado una denuncia por presunto incumplimiento del principio de pluralismo político. Lo han hecho a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, que es la institución encargada de velar por las obligaciones de servicio público que tiene que cumplir dicho medio. Para tratar este tema hablamos con la secretaria general de Comisiones Obreras en la sección sindical de Radio Televisión Española, Maite Martín. Muy buenas tardes, Maite. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. ¿Por qué habéis presentado esta denuncia? ¿En qué casos creéis que se ha incumplido el principio de pluralismo político? Bueno, nosotros creemos que venimos denunciándolo de manera reiterada en multitud de ocasiones, los incumplimientos casi sistemáticos que están haciendo la falta de pluralidad, tanto en los informativos como programas tipo como Informe Semanal, etcétera. Entonces, bueno, nosotros hemos tenido conocimiento más exhaustivo de unos informes de la CNMC relativos a los años 2014, 15 y 16 y ahí la CNMC reconoce la falta de una metodología con garantías para determinar de manera precisa la medición de ese pluralismo político. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues como nosotros venimos haciendo de manera reiterada análisis sobre este tema, pues hemos puesto a su disposición y le queremos insistir en que efectivamente en Radio Televisión Española no se cumple ese pluralismo político y queremos poner a su disposición los elementos que nosotros tenemos para que así lo demuestran, ¿no? Los informes que nosotros hemos realizado que así lo demuestran, porque ellos mismos señalan que tienen una falta de método y de visiones alternativas que confirmen la información que a ellos les facilita la Dirección de Radio Televisión Española, donde afirman que sí se cumple ese pluralismo. Uh-huh. ¿Y habéis recibido alguna respuesta de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, la CNMC, respecto a esta denuncia? Pues no, la verdad es que, bueno, tampoco vamos a dar un poquito más de margen porque lo presentamos el pasado día 12, ha pasado una semana prácticamente escasa, entonces, bueno, pues esperemos que se pongan en contacto con nosotros. Uh-huh. ¿Y este incumplimiento del pluralismo político es algo que viene de muy atrás, ¿no? No es algo reciente. Sí, efectivamente, esto es algo que, hombre, lo que pasa es que sí que es verdad que en esta última etapa, en estos últimos años, pues es una cosa muy acusada y desde nuestro punto de vista muy grave, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, no es nuevo, efectivamente. Uh-huh. Ayer pudimos leer en el diario.es que José Antonio Sánchez, presidente de Radio Televisión Española, podría seguir en el cargo tras agotar su mandato, gracias a que el PP está tratando de paralizar el concurso público. Y esto pues podría suponer que no se pueda elegir un nuevo consejo y presidente. ¿Cuál es vuestra postura desde Comisiones Obreras? Pues, hombre, nosotros en esa misma hoja donde denunciábamos las actuaciones con la CNMC, decíamos que urgía combatir el bloqueo de este partido, del Partido Popular, para que se siga adelante el desarrollo de la ley que yo quiero recordar que se ha aprobado por unanimidad, incluido Uh-huh. el Partido Popular. Entonces no tendría mucho sentido que una ley que se ha aprobado por unanimidad en el Congreso no tuviera una culminación, en fin, con el acuerdo que se requiere. Parece que el Partido Popular está dando síntomas de intentar dilatar todo este proceso, pero en fin, nosotros nosotros sacamos esta comunicación el pasado lunes y ayer creo recordar que fue, sí, ayer martes creo que se publicó ya por Europa Press, hizo declaraciones la presidenta del Congreso diciendo que parece ser que el día 26, la semana que viene, sí que se va a incluir este tema en la agenda del Congreso y esperemos que de ahí salga un impulso y la voluntad política de llevarlo a término. Buenas tardes, Maite. Mi nombre es Carles. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta iba en relación a estas últimas declaraciones que ha hecho. La presidenta del Congreso dijo que el retraso se debía exclusivamente a que los diferentes grupos parlamentarios no se ponían de acuerdo. Aunque hemos leído también y las informaciones apuntan a que el resto de grupos, salvo el PP, ya están de acuerdo. Entonces, claro. ¿Cuáles son sus expectativas para esta votación del día 26?
Claro, efectivamente, nosotros queremos mantener la esperanza. Somos escépticos porque sabemos que, en fin, que el Partido Popular lo que ha demostrado hasta ahora ha sido, pues se incorporó a la ley a última hora, yo creo que para no quedarse aislado de un proceso que secundaban todo el resto de los partidos políticos, y se ha incorporado, digamos que tarde, ¿no? Pero vamos, nosotros queremos, bueno, pues con las comunicaciones que hemos hecho, también le dirigimos en esta misma semana una carta específica a la presidenta del Congreso y al presidente del Senado, en el sentido de que impulsaran precisamente el hecho de que se pueda desarrollar. Hay un acuerdo, en fin, los partidos políticos, el resto de los partidos políticos parece que sí que están interesados en que prosiga el proceso del concurso. Y bueno, pues ahora estaba en manos precisamente de las mesas del Congreso y del Senado, que tienen que instar a que esto pues empiece a avanzar, ¿no? Empiece a realizar, pues empiecen a reunirse y empiecen a consensuar pues las medidas que vienen recogidas en el procedimiento de concurso que se ha aprobado. O sea que, bueno, pueden decir lo que quieran, pero parece que, vamos, el resto de los partidos acuden si les convoca a la mesa. O sea que es algo que es claro, ¿no? ¿Y qué postura tomaríais desde Comisiones Obreras si este proceso se sigue dilatando, si vemos que no hay una solución? Hombre, pues nosotros desde luego estamos instando por todas las vías posibles a que prosiga. Es urgentísimo que haya una renovación del Consejo en Radio Televisión Española. El presidente termina su mandato en junio, pero bien es verdad que si no se ha producido una renovación, pues tendrían que seguramente, se prorrogaría hasta que se convoque, hasta que se elija un nuevo Consejo. A nosotros nos parece que esta es la solución más indeseada, la menos imaginable, ¿no? Porque creemos que es un mandato que es evidente que está agotado. En esta etapa Radio Televisión Española ha sufrido una pérdida de credibilidad muy notable y muy intensa, y creemos que es urgente empezar la recuperación. Nosotros vamos a presionar pues con todos los elementos que tenemos a nuestra disposición, de instar a todos los partidos políticos y también al Partido Popular, y en el caso de que esto se siguiera encallado, pues nosotros desde luego no descartamos el acudir a movilizaciones, tanto con los trabajadores como reclamando también, en fin, la presión de la sociedad, ¿no? Para que esto avance, porque es algo que afecta a toda la sociedad. Nosotros entendemos que una información plural y libre y una programación de calidad es algo que es esencial para este país y para una sociedad democráticamente avanzada. Maite, has nombrado ahora a los trabajadores de Radio Televisión Española. Desde Comisiones Obreras, ¿tenéis constancia de que vayan a iniciar algún tipo de movilización o algún tipo de protesta? Bueno, nosotros desde luego ya hemos hecho varias, hemos instado. Las movilizaciones, digamos, no en general, normalmente surgen a propuesta del Comité Intercentros, que es donde estamos representados, el máximo órgano de representación de los trabajadores, donde estamos representados todos los sindicatos presentes en la corporación, y desde luego nosotros desde Comisiones Obreras, si esto no sigue avanzando, vamos a proponer en este órgano y a los trabajadores que pues un proceso de movilizaciones para exigir que el cambio llegue lo antes posible a Radio Televisión Española. Ya que hablamos de los y las trabajadoras de Radio Televisión Española, ¿podemos decir que son libres? ¿Pueden ejercer su trabajo libremente? Bueno, la libertad que da todas las constricciones a las que nos vemos sometidas, a las que nos vemos sometidos todos los días, quiero decir. Bueno, en el tema de los profesionales de la información, los periodistas, pues tienen una serie ha sido un proceso muy duro para ellos, porque no han sido todo lo libres que deberían de haber sido para desarrollar su trabajo, ¿no? En pluralidad y en tal. De hecho, ha habido muchas actuaciones de compañeros, de protestas de toda la redacción, de compañeros profesionales que se han negado a firmar las informaciones o los trabajos que han realizado porque han recibido directamente directrices o porque se les ha impedido desarrollarlo con los criterios que ellos consideraban. O sea que es muy relativo. Y después, en el resto de la empresa, pues estamos sometidos a unas limitaciones tanto presupuestarias como de escasez de medios, como de escasez de plantillas que afectan al desarrollo, y ahí la verdad es que hay bastante desmotivación. Todo este contexto ha provocado en los trabajadores y las trabajadoras bastante desmotivación. Está bastante desmotivada la plantilla, sí, es verdad. ¿Y hay constancia de presiones o casos que conozcáis de presiones de arriba a periodistas? Claro, quiero decir, bueno, ya te comento, o sea que esto es una línea casi permanente, ¿no? O sea, profesionales acreditados con muchísima experiencia
han sido, con todo tipo de actuaciones, en informaciones puntuales que no se ofrecen de una manera plural o de objetiva, como cada uno de los profesionales considera que tiene que hacer, y entonces se ve obligado por unas pautas que se marcan a desarrollar las informaciones pues siguiendo un camino que les es de alguna manera impuesto y que se revelan pues como pueden. No pueden desobedecer una orden, pero sí pueden negarse, porque les ampara el Consejo el Estatuto de la Información, negarse a suscribir esa información, lo ponen en comunicación de los consejos informativos, en comunicación también en conocimiento de los representantes de los trabajadores, y entre todos intentamos buscar soluciones, pero sí, claro, presiones hay pues todos los días. Además, quiero decir, hay profesionales muy cualificados que han sido sustituidos, han sido apartados de los puestos más relevantes y sustituidos por personas, lo que ha sido la redacción paralela, ¿vale? Que ha sido muy importante. Y entonces, bueno, pues se ha puesto a recién contratados o personas que recién llegadas, que se han contratado además en muchísimos casos sin seguir los procedimientos de igualdad, mérito y capacidad que recoge nuestro convenio, y han sido, bueno, pues puestos precisamente para cubrir las informaciones de acuerdo a una línea editorial concreta. Y a estas alturas de la entrevista creo que ha quedado bastante claro que Radio Televisión Española tiene un problema estructural de dependencia. ¿Qué se debería hacer para dignificar la Radio Televisión Pública de España? Pues es indispensable crear elementos o implementar sistemas que aseguren que no pueda estar nunca Radio Televisión Española al servicio del gobierno de turno, sea del color que sea. Es un instrumento, efectivamente, vosotros como estudiantes de la universidad lo conocéis, es un instrumento muy poderoso, aunque esté denostado y esté tal, pero es un instrumento muy poderoso que parece que nos han demostrado la experiencia que el gobierno, pues bueno, es un instrumento que no se resiste a utilizar, ¿no? Entonces lo que sea ahora mismo del color del Partido Popular, pero también en otras épocas que no era el Partido Popular también ha sucedido, ¿no? Sí. No sé si con esta gravedad, pero desde luego se ha instrumentalizado. Entonces hay que crear mecanismos que impidan que eso se pueda utilizar, mecanismos que aseguren una independencia y que impidan que el gobierno tenga o pueda ceder o pueda a esa tentación que parece que es recurrente, ¿no? También uno de los grandes problemas es que los directores se han puesto a dedo históricamente, ¿no? En Radio Televisión Española, no sé si me equivoco, claro. Y es un poco también el problema. Bueno, el tema es que los directores y los presidentes ahora pues se hacen de acuerdo a las mayorías parlamentarias, al juego de mayorías que hay en el Parlamento. A ver, nosotros entendemos que Radio Televisión Española es una empresa pública que pertenece a todos los ciudadanos y desde luego tiene que estar tutelada, digamos, por el Congreso, por el Parlamento, que es quien representa a todos los ciudadanos. O sea, que eso nos parece que es elemental. Ahora bien, sí que es verdad que hay que establecer unos criterios mucho más profesionales y unos criterios que aseguren una independencia sobre todo del gobierno, no ya tanto de los parlamentos del Parlamento, porque es una empresa pública y como pública es política, político es todo, ¿no? Pero sí que tiene que haber la idea del servicio público es una idea política, ¿no? Entonces no es que no tenga que ser política, sino que tiene que asegurar que tiene acceso todas las voces que están en esta sociedad democrática, no solamente una predominante, ¿no? Entonces, los acuerdos parlamentarios están bien, pero tienen que ser en base a unos criterios que no sean exclusivamente de mayorías. O sea, yo tengo la mayoría o yo y yo, dos partidos tienen la mayoría y puedan imponer una de las que es lo que ha venido sucediendo, ¿no? En favor de estas mayorías y el resto no se tiene en cuenta. Yo creo que nosotros entendemos que hay que establecer mecanismos que recojan todas las opiniones, que todos estemos representados y que no sea exclusivamente un criterio. Hombre, lógicamente quien tiene más mayorías en una democracia pues tiene más posibilidades de designar nombramientos y de hacer cosas, pero tiene que haber unos indicadores que se recojan y que no sean exclusivamente que obedezcan solamente a las mayorías. Maite, estamos hablando del Parlamento, de políticos y buscando estos requisitos en busca de esta pluralidad, de este control. Estamos hablando de políticos, pero yo no recuerdo ningún partido político que en sus idearios o en sus programas, al menos en sus 10 consignas básicas, hablasen de este tema. ¿Por qué crees que a los partidos no les interesa o no llevan en las primeras planas de sus programas
este Pues tipo de yo, controles? desde luego nosotros cuando hablamos con los partidos, yo personalmente insisto mucho en eso. Yo tengo la impresión de que no estoy de acuerdo en que eso no se recoge. Yo creo que no se le da la importancia que realmente tiene. Un medio de comunicación público estatal, yo creo que tiene una importancia fundamental en el desarrollo de una democrático, ¿no? Y en la creación de una opinión pública crítica, ¿no? Entonces yo creo que los tiempos que estamos viviendo además son absolutamente ilustrativos de lo que está sucediendo. La opinión pública está absolutamente dirigida en una o dos direcciones, está simplemente pues eso, dirigida en cuanto a titulares, falta mucha reflexión, mucho análisis, y yo creo que es indispensable. Un medio como una radiotelevisión pública estatal es un instrumento poderosísimo y maravilloso precisamente para contribuir a que la opinión pública esté informada, sea crítica, sea exigente con sus representantes y con sus gobernantes. Y yo creo que esta importancia, pues no sé, yo tengo la sensación también como tú, que no los partidos políticos en general, todos, tanto de izquierda como de derecha, pues yo creo que no lo tienen entre sus prioridades, y yo desde luego me da mucha pena porque creo que es una prioridad. Y una posible solución a este problema de la falta de independencia podría ser la creación de una comisión independiente que regulara... Claro. Uh-huh. Claro, es que ese es el problema. El problema es que no hay un órgano regulador, quiero decir, las funciones ahora mismo las está haciendo de órgano regulador, las está haciendo la CNMC, pero este órgano, bueno, ya lo ves, en este mismo reconoce que no tiene los instrumentos necesarios, ni se ha pensado en un desarrollo normativo que atienda a esta necesidad como órgano regulador. Nosotros, desde luego, somos absolutamente partidarios de que se desarrolle un consejo audiovisual, es decir, en Andalucía, o donde está desarrollado autonómicamente, la verdad es que, bueno, pues funcionan bien, y creemos que sería indispensable que hubiera un órgano independiente, un consejo audiovisual estatal que bueno, pues que vigilara y que en fin, fiscalizara lo que es la acción de Radio Televisión Española. Uh-huh. Creemos que es indispensable, claro que sí. Claro, porque hay otros países de Europa en los que sí que se hace y es una fórmula bastante eficaz. Sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo. Bueno, Maite Martín, secretaria general de Comisiones Obreras en la sección sindical de Radio Televisión Española, muchas gracias por atender a nuestra entrevista. A vosotros, un placer y encantada, a vuestra disposición. Igualmente, un auténtico placer. Vale, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Y con esta entrevista pasamos de Radio Televisión Española al País Vasco, ¿no, Carles? Sí, la semana pasada hablamos de corrupción académica, una nueva forma de corrupción. Ahora con Maite hablábamos de corrupción mediática, por llamarlo de alguna manera. Y no me atrevo a decir que esto sea corrupción todavía, pero vamos a ver. Vengo a hablaros de que la Fiscalía atribuye a los 8 jóvenes de Alsasua delitos de lesiones y amenazas terroristas y pide para ellos 375 años de prisión por la agresión a 2 guardias civiles y a sus parejas. Ante las penas propuestas, nos preguntamos si la Fiscalía, con esta petición, ha convertido unos hechos que son estrictamente una riña de bar en un delito de terrorismo. Son unos hechos que ocurrieron en octubre de 2016 y a las 5 de la madrugada, lo que nos lleva a pensar que ocurren en un contexto festivo, en el que acaban siendo agredidos en una trifulca, pelea o riña, llamémosle como sea, 2 guardias civiles y sus parejas. Las lesiones sufridas por 3 de estas personas son leves y una tercera sufre una fractura de tobillo. Si esta agresión hubiera sido al guardia civil por ser guardia civil, estaríamos hablando de un delito de atentado, penado con hasta 2 años de cárcel, con hasta 6 años de cárcel. Pero es ahora donde entran en juego los medios. Las grandes cabeceras de este país, El Mundo, ABC, El País, etcétera, etcétera, llevaron a sus portadas este caso. Y no sabemos si intencionadamente o no relacionaron estos hechos con ETA, el movimiento ALDE Emendekin y el movimiento local de Alsasua, OSPA Eguna. Y tras llegar esto a la opinión pública, las penas que pide la Fiscalía se elevan desde los 6 años, la más leve, hasta los 62 años de prisión. Y la pregunta es clara: ¿son proporcionadas las penas que impone la Fiscalía? Para el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, no. Y si mi opinión sirve de algo, para mí tampoco. Y es que la simple acusación de terrorismo ya es en sí una pena desmesurada, y más en el País Vasco o Navarra, donde bien saben lo que es el terrorismo. Y podríamos hacernos otra pregunta: ¿se ha politizado demasiado la jurisprudencia nacional? Es ahí donde llevo la pregunta con la que iniciaba esta noticia.
¿Es una nueva forma de corrupción o quizás un exceso de nuestros gobernantes? Igual lo que se está consiguiendo es que se pierda, que la palabra terrorismo o las condenas de terrorismo pierdan el valor que inicialmente tienen, ¿no? Porque si cualquier cosa es terrorismo, realmente esto evidentemente hay que condenarlo y es totalmente condenable, pero no es terrorismo. Cualquier cosa no se puede llamar terrorismo porque vamos a acabar en un problema realmente grave. Claro, en este tema tocamos dos de los tabús de este país, como es el terrorismo que tanto hemos padecido, y más allá en el País Vasco y en Navarra, de donde viene nuestra noticia. Pero además, y es donde quiero poner el foco en especial, en el uso indebido, en el uso en demasía del poder legislativo para mediar o para interferir en la jurisprudencia. Verdaderamente son independientes los jueces y aquí la culpa es compartida, porque si El País, El Mundo, ABC no hubieran llevado a sus portadas este caso, ¿de verdad la Fiscalía hubiera elevado a tanto las penas o se hubiera quedado en la trifulca con una agresión que, insistimos, debe ser juzgada y debe ser penada? Porque no por el hecho de que sea a las 5 de la mañana y hayas bebido alcohol No te exime de tu culpa. Pero ¿de verdad es un nuevo caso de exceso de nuestros gobernantes? Lo parece, ¿no? Lo parece. Pero otra vez, es que es un caso, también lleva un año y pico, ¿no? Lleva un año y pico Sí, en los medios. Los hechos son de octubre de 2016. Octubre. Y entonces llevamos con este tema bastante tiempo. Veremos cuál es el resultado, pero sí que parece excesivo, ¿no? Sí, además, aquí tampoco hemos podido traer a ninguna voz autorizada porque es difícil encontrar a voces autorizadas y creo que el magistrado emérito del tribunal como que no... Va a estar complicado. Como que no iba a tener la tarde libre para nosotros. Pero escuchando, y sobre todo ahora en la televisión, que está bastante de actualidad porque se están juzgando ahora, si es que al final las posiciones no parecen tan encontradas. De verdad, hay poca gente que de verdad crea que esto es terrorismo. Ya no solo en el País Vasco, sino en el resto de España. Sí. Entonces, creo que de verdad... Vuelvo a poner el foco en los gobernantes, hoy los tengo en mi punto de mira. Creo que aquí se está utilizando la Audiencia Nacional, las instituciones, la Fiscalía, para un uso partidista de la palabra terrorismo y de las penas que se les piden. Pues ahora vamos a tratar un tema que para mí sí que es terrorismo, que fue terrorismo de Estado que hizo el régimen franquista en España, y vamos a hacer pues un análisis más sosegado, con la sección de puño y letra. De puño y letra, la sección de opinión. El 17 de julio de 1936 comenzó en España una guerra que dejó daños irreparables, víctimas inocentes de la barbarie. Le siguieron 40 años de dictadura en los que ésta, ni mucho menos, cesó. La represión y la violencia fueron el modus operandi del régimen, y se cifra en torno a 140.000 desaparecidos, según la plataforma de víctimas de desapariciones forzadas por el franquismo. 140.000 personas que aún, en 2018, no han sido identificadas ni recuperados sus cuerpos. Estas cifras colocan a nuestro país en el segundo puesto del luctuoso ranking de desapariciones forzadas, solo por detrás de Camboya. El 20 de noviembre de 1975 murió el dictador Francisco Franco y comenzó la llamada transición. También el pacto del silencio y la campaña de olvido a las víctimas que aún a día de hoy perdura. Franco dejó de ser el caudillo para que le llamaran el general y dejó de ser un dictador para que se le acuñara el término del presidente del régimen anterior. Se trató de limpiar una historia manchada de sangre. Una historia imposible de olvidar para los nostálgicos, pero más para aquellos que tenían familias en fosas comunes y cunetas, cuyo paradero era totalmente desconocido. Esas personas, perseguidas por el régimen durante 40 años, hoy se encontraban desamparadas. En la guerra los mataron y no saben ni dónde están. Y entonces, en memoria a los familiares, pues aquí estamos. Mi abuelo lo fusilaron, dejando a su mujer y a sus 7 hijos, que es muy triste. Y no fue por hacer delitos, él ni mató ni robó. Él fue por defender su idea. Yo tengo el abuelo de mi marido, pero como mi marido falleció, pues vengo yo en su nombre. Se murió mi madre antes de mi padre, un mes antes de mi padre, de pena.
Y pues no se enteró, pero mi padre sí se enteró que mi madre había muerto y nos habíamos quedado los 3 chicos. Así que no me quitaron a mi padre, sino a los 2. Yo tengo a mi padre y a un hermano de mi madre aquí, pero en otros sitios hay 3 o 4. Mi familia que querían exterminarla. El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, nos cuenta su caso personal y nos da su punto de vista. Yo soy nieto de un desaparecido y el hecho de que yo quiera justicia por la desaparición de mi abuelo y que alguien desde un parlamento me pueda llamar revanchista simplemente por querer ejercer ese derecho, pues me parece insultante. El discurso del otro lado, sin embargo, era totalmente diferente. Pedir justicia por sus familiares era reabrir heridas del pasado y pedir la exhumación de cuerpos, tirarse piedras a la cabeza. No nos tiremos ni removamos las tumbas, ni nos tiremos los huesos que hay en las tumbas o las piedras a la cabeza otra vez. José María Aznar refleja a la perfección esa ley del silencio de la que antes hablábamos y la cara más rancia de la derecha española. Este, sin embargo, no era un discurso aislado, ni propio del expresidente del gobierno. Este era y es el leitmotiv que se sigue en ciertos partidos a la hora de hablar del franquismo. Ejemplos como Pablo Casado. No puede estar de moda ser izquierdas, pues si son unos carcas, pues están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién, con la memoria histórica. Ahora los nietos son los que vienen a reabrir heridas y a decir que esto no es lo que sus abuelos conquistaron. Mayor Oreja, que en una entrevista en el diario La Voz de Galicia se preguntaba por qué iba a tener que condenar él el franquismo, alegando que fue un periodo de extrema placidez y añadiendo que la ley de memoria histórica era un disparate. Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre, que celebraron la paralización de las exhumaciones de las fosas comunes, y Rafael Hernando. Pero esto de remover las tumbas, imagínese usted, don Antonio, que en Europa, ¿verdad?, que ha habido 100 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, se dedicaran los gobiernos a pedirle al gobierno de al lado que levantara las cunetas, las carreteras a encontrar los muertos de sus soldados. Lo que ocurre es que algunos se han acordado de su padre, parece ser cuando había subvenciones para encontrarle. El 31 de octubre de 2007 se aprobó en el Parlamento la Ley de Memoria Histórica. Esta reconocía y ampliaba derechos a aquellas personas que padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil o el franquismo. A pesar de su apariencia de paso adelante, las asociaciones memorialistas consideraron esta ley insuficiente, ya que no contemplaba la apertura de fosas comunes, entre otras cuestiones. Insuficiente o no, era una ley necesaria para poner la primera piedra en la recuperación de la memoria histórica. Pero, unos años después, el gobierno de Mariano Rajoy la derogó de facto. Lejos de avergonzarse, esta fue la explicación del presidente del gobierno a esta medida. La memoria histórica, la asignación presupuestaria en los 4 presupuestos que ha hecho este gobierno, bueno, los 5, ha sido 0, la media es 0, porque fue 0 todos los años. La memoria histórica no es un capricho, no es revanchismo ni son ganas de venganza. La memoria histórica es justicia y humanidad. Mientras España no cure correctamente sus heridas del pasado, aún presentes, no avanzará como país porque, como dijo Cicerón, no saber lo que ocurrió antes que nosotros es como ser incesantemente niños. Pues este era mi pequeño y mi humilde análisis sobre este tema. ¿Qué opinas, Carles? Pues bueno, si habíamos dicho antes corrupción académica, corrupción mediática y quizás un uso excesivo de las instituciones, con este reportaje me reafirmo, al menos en el último, del uso excesivo y de aquellas frases de la desmemoria, todas las cunetas pendientes y sobre todo que quien no recuerda su historia está condenado a repetirla, y este es un tema que no hemos cerrado, que por mucho que nos digan no se va a cerrar pronto y para el cual debemos mantener micros abiertos y continuar con la denuncia. Sí, hace un poco menos de un mes entrevistamos a Emilio Silva, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, y hablábamos con él, y es que cada vez que me respondía una cosa me reafirmaba más, ¿no?, en mi postura. Entonces es algo que parece que la justicia solo está de un lado y que, como nos explicaba Emilio Silva, las instituciones están plagadas de hijos del franquismo y de los vencedores de la guerra. Entonces parece que este problema, hasta que no llegue alguien que quiera romper de raíz con él, no va a cambiar, porque vemos que además las nuevas generaciones, Pablo Casado es un tipo bastante joven, no sé qué edad tendrá exactamente, pero es un tipo bastante joven, y habla de esto como con una ligereza pasmante, ¿no? Parece que, claro, si él sabe dónde está enterrado su abuelo, si sabe dónde está enterrada su familia, él está tranquilo, que se pusiera, ¿no?, un poco en la postura de quien sí que tiene familiares en cunetas. Es su estrategia y la estrategia de mucha gente, la estrategia de no el olvido, porque es quien no se va a olvidar, como bien dices, quien no sabe dónde tiene a su abuelo enterrado,
no va a olvidar esto. Quizás él sí, porque sí que lo sabe, pero esa estrategia de no darle importancia, y además creo que te lo he dicho alguna vez, creo que esto lo hace sobre todo el Partido Popular, señalémosles claramente, porque ellos en este sentido, en este aspecto, no tienen nada que ganar. Es que no tienen nada que ganar, no tienen... No, es que si llegásemos al fondo de esta cuestión, si levantásemos todas las cunetas, si todo el mundo, como bien merece, enterrase a sus familiares como debe, muchísimos partidos, casi el resto de los partidos políticos, conseguirían sacar algo de beneficio, pero el Partido Popular... Claro, sí, los suyos no fueron los vencidos, fueron los que vencieron. Claro, cuando Manuel Fraga, ministro de Franco, es el fundador de tu partido, pues la cosa está más complicada. Y ahora vamos a cambiar la mirada y nos vamos a poner la mirada en el deporte. La mirada deportiva. A ver, Pedro Pablo Quílez, ¿dónde ponemos hoy la mirada? Buenas tardes, compañeros. Hoy cambiamos el fútbol por el mundo del motor. Ponemos la mirada deportiva en los monoplazas de las categorías inferiores de la Fórmula 1. Hace un año, la vida de Billy Monger cambiaría para siempre. El 16 de abril de 2017, el joven piloto de la Fórmula 4 británica sufrió un aparatoso accidente. Afortunadamente, el corredor conseguía salvar su vida, aunque pagó un precio muy alto. Perdía ambas piernas en el circuito de Donington Park al chocar contra un rival. Por aquel entonces, Billy solo tenía 17 años, por lo que su reacción sorprende aún más si cabe. Tras despertar del coma, solo tenía una idea en mente: volver a correr. El sueño de pilotar no había acabado para él. Ese mismo pensamiento le trasladaron algunos pilotos en una emotiva carta. Estas eran las palabras de Billy al recibirla. Cuenta que ha recibido una carta de la Asociación de Pilotos en la cual le desean una pronta recuperación y que le brindarán su apoyo en el futuro. Comenta también que se emociona al recibirla, ya que en ella tenía las firmas de algunos de los mejores pilotos del mundo. Lewis Hamilton, Niki Lauda, entre otros. Le tocó realmente el corazón porque son sus héroes, como él mismo dice, por lo que se quedó sin palabras. Resulta realmente admirable tanto la actitud del joven como la fuerza y la madurez que ha demostrado desde el primer momento. Su deseo se hizo realidad gracias a la constancia y el esfuerzo puestos durante la rehabilitación, y sobre todo también gracias a la inestimable colaboración del equipo Carlin, ya que adaptaron uno de sus coches a la discapacidad del joven. Se ha convertido en un verdadero ejemplo de superación. Su historia ha conmovido a toda la familia del motor, ya que desde el principio, como hemos dicho, se han volcado con él, insuflándole ánimos y apoyos. Y al fin llegaba el gran día. Billy volvía a ponerse a los mandos de un monoplaza adaptado. La peculiaridad reside en que el coche tiene el acelerador en el volante, mientras que el freno está colocado de tal manera que el joven lo acciona con la prótesis que lleva en la pierna. Pues bien, una vez realizadas las probaturas, Billy ha competido en una prueba de la Fórmula 3 británica. Este era el ambiente que se respiraba antes del gran día. Afirmaba que Lewis Hamilton ha sido su ídolo durante años. El propio Hamilton reconoce que la actitud y la mentalidad de Billy ha inspirado a mucha gente. A su vez, el propio piloto se refiere a que los pilotos de la talla de Kimi Räikkönen, Felipe Massa, Lewis Hamilton, Alonso, los alaba y reconoce que quiere estar en su posición. Billy también relata que al principio estaba algo nervioso, pero que conforme sucedían los acontecimientos se iba calmando. Pues bien, el resultado ha sido asombroso. Partiendo de la quinta posición ha conseguido subirse al tercer cajón del podio, por lo que ese meritorio tercer puesto para él supondrá una victoria mayúscula. Una vez más queda demostrado que no existen los imposibles para aquellos que luchan y no se rinden nunca. Pues otro ejemplo de superación, ¿no, Pedro? Otro ejemplo una semana más en los que vemos... Para variar un poquito, de salir de la tónica del fútbol, que siempre lo tenemos más a mano, pues yo creo que el caso de este chico, que además la carrera fue el pasado marzo y que hacía prácticamente un año estaba en silla de ruedas, en la cama del hospital recién despertado del coma. Está bien que cambiemos de fútbol, que nos pasemos al motor por una semana o las que sean, que surjan. Pero seguimos con la tónica y es ese ejemplo de superación que la semana pasada nos demostraba este chico invidente del Málaga, que es un auténtico genio. Que narraba partidos. Y hoy Billy Monger. Siempre nos quedará el deporte.
Siempre vienes a alegrarnos un poco la cara, poner la mirada en otro lado, porque si siguiésemos con la tónica con la que empezamos el programa... Optimismo a tope, niños. Menos mal que está el deporte. Menos mal que lo tenemos. Y menos mal que tenemos aquí ya en la mesa a un colega que acaba de entrar por la puerta, llegaba sudando. Y bueno, vamos a darle paso a la sección y ya lo presentamos. Para lo que hay que ver. Aquí tenemos a nuestro compañero Julio Jiménez. Buenas tardes. Què passa? Com estem? Molt bé. Com estem, no? Com estem, molt bé. ¿Cómo se apellidaba? ¿Billy? No, es que claro, me ponéis eso justo antes de la sección que me toca. Sabía que lo ibas a decir. Te lo han puesto en bandeja. Sabía. Pues un crack, en verdad, Billy Pero Monger. Billy, te queremos. Es que veía a Julio cada vez que decía Billy Monger Pedro y me hacía... Me miraba así con esos ojillos. Lo puedo hacer. Bueno, va, vamos a ¿qué empezar con la traes? sección, que si no, al final se me acaba el tiempo. ¿Sabéis qué día es mañana? Mañana. Sí, jueves. No, 19. No, algo más. ¿El día de algo? No sé. Mañana es el Día Internacional de los Simpsons. Toma ahí. Hostia, es verdad. Hay referentes. programación especial, además. Es verdad. Que es la serie que demostró hace 30 años a España, que demostró que España no era el único país donde un viejo gordo, calvo, gandul y borracho tenía la suerte de tener una mujer que le cocinaba y le limpiaba en su casa. Precisamente lo que nos hacía falta en los 90, justamente eso. Que alguien que nos lo demostrasen que eso estaba bien. Vamos a reafirmarnos que somos unos putos gañanes. Spain is different, pero esto está bien. pero Springfield también. Sí, en verdad, sería un idiota si yo dijese que los Simpsons se resumen solamente en eso, ya que es la serie animada más laureada de la historia y ha sido reconocida por algunos críticos como el contenido más influyente e innovador de la historia de la televisión. Sí, lo sabéis. Siguen haciendo temporadas nuevas, ¿no? Siguen saliendo nuevos capítulos. No lo sé, la verdad es que estoy un poco en la Fox sí que desencantado sacan. con los últimos capítulos, pero bueno. Que yo tengo el recuerdo de... Los Simpsons es algo que nos vamos a llevar todos y cuando seamos mayores lo vamos a tener Claro, aquí dentro. tengo el Y recuerdo vamos a hablar de Homer a nuestros nietos y nuestros nietos no van a tener ni puta idea de quién es Homer. Eso es, tengo recuerdo de como 10 o 12 años de mi vida comer viendo a muñequitos amarillos. En la 3, y además me sabía los capítulos de memoria. Pero aún así lo veíamos. Hombre, todos. Tengo... Gran Homer. Buah. Además, Homer. tengo amigos que siempre que hay alguna situación, siempre nos recuerda algún Sí, capítulo algo de de Los los Simpsons. Simpson. Y siempre todas las anécdotas acaban con algo que pasó en Los Simpsons. No sé cuántos capítulos, o sea, contando los capítulos, cuánta vida tienen los Simpsons. O sea, las horas, ¿cuántos tendrán? Claro. Yo creo que llegará a años, ¿eh? Maggie como mínimo tiene 57. No, me refiero a la serie en sí, Sí. contando sus horas, ¿cuántos...? Ah, puf. Buah, pues mucho tiempo. Hombre, un año a lo mejor es mucho, no sé. Es que luego un año humano Luego son- lo buscas. Más o menos... Un año de Simpsons son 7 humanos. Eso va Sí, más sí, también. como los perros. Sí. Bueno, Homer, ese gordo gandul del que hablaba antes, consiguió generarnos una extraña empatía. Cuando después de 30 años observamos ya con perspectiva la influencia de los Simpsons, entendemos un poco mejor por qué sus personajes nos generaban esa extraña empatía. Y es que los Simpsons, a pesar de estar hechos en Springfield, pueden ser un dibujo perfecto en nuestro país también. Y yo me he planteado cómo serían los Simpsons con personajes españoles, pero también quiero que me ayudéis, ¿vale? Venga, va, vamos a darle. Como el señor Vance, como Montgomery Vance, Hombre, por jefe millonario y rata que solo piensa en su fortuna Buah. e ignora las condiciones de sus trabajadores, yo el mío lo tengo. Venga, espérate, vamos a hacerlo al unísono. Vale, va. 1, 2 y 3. Amancio Ortega. Hostia, iba a decir Montoro. Va. Hostia, casi, ¿eh? Como Joe Quimby. El jefe de policía. No, Ah, hostia, el alcalde, es verdad, alcalde. es verdad. Político corrupto que hace fortuna con el dinero de los demás. Yo el mío también. Es que hay muchos, ¿eh? Ya, pero hay uno que... Vale, sí, Nos la jugamos A ver. todos a la vez Sí, también. 1, 2, 2. Bárcenas. Bien. Joder, es que no acierto una. No, no, Es si que no yo, es- yo los identifico por sus rasgos. Porque No, si no. te fijas, Bárcenas era exactamente igual que Tony el Gordo. Físicamente eran iguales. Y Montgomery Bars es exactamente igual que Cristóbal Montoro. Sí, ahí que- pero hay que ir al interior, vale, Exacto. vale. No El seamos- interior es lo que cuenta, Como Carlos. quien somos decías que era, superficiales. como que se parecía con Tony el Gordo. Sí. Pues tenemos aquí Tony el Gordo. Hombre, claro. Yo, o sea, ¿vosotros quién decís que lo interpretaría? Que ahora si vuelvo a decir Bárcenas voy a quedar como el tonto aquí. Qué difícil, ¿eh? El mafioso, Tony el Gordo. Puede ser un concepto, una institución. Seguro que ha salido en equipo de investigación, como los narcos de la droga. Los narcos. No sé. Yo no te sabría decir esta vez.
Pues Tony el Gordo serían los bancos. Ah. Mafioso que utiliza el miedo y las amenazas para conseguir lo que quiere. Todo esto porque está aliado con los poderosos y las autoridades. Bien tirado, bien tirado. ¿Tú sabes que como escuche este programa la Audiencia Nacional? Nah, ya ves tú. Nos corta el grifo. La Audiencia Nacional, ¿sabes lo que te digo? Que me come. No. Se le cae el pelo a Nico. No lo digas aún. Como Ralph. Y si quieres os hago la descripción y ya vosotros decís. Niño inadaptado con graves carencias intelectuales que es conocido por el cargo de sus familiares. Vale, yo creo que lo sé. Sí. ¿Froilán? Froilán. Bien, estoy... Bien. Jefe Bigún. Glensi. Jefe Bigún, no... Jefe Bigún. Bueno. Hostia, es que polis corruptos... Os digo. Funcionario gandula incompetente que intenta huir del poco trabajo que tiene. En ese caso me ha resultado imposible pensar en algún funcionario el cabrón aquel de Valencia que iba y fichaba y se iba y lo estuvo haciendo 15 años, el cabrón. Seguro que era familia. Ese podía ser será el único funcionario de España que no trabaja nunca. Bueno, a lo mejor es que no le gustaba el café, yo qué sé. Es que siempre vamos a por ellos. El café de la máquina esa es una mierda. Pues es que siempre vamos a por ellos, tío. Edna Cravapapel, mujer soltera y promiscua que se divierte jugando con los corazones de hombres sin confianza. No he puesto nada, o sea, no he tenido los huevos de decir quién podría ser. Vosotros... Pues si tú no los tienes, yo menos. Yo me lavo las manos. Otto. Buah, el máquina. El fumado. Joder, es que yo no puedo evitar relacionarlos con su aspecto físico. ¿A quién relacionarías? Joder, es que lo he visto esta mañana, al menos tiene el mismo pelo que Willy Toledo. El mismo, es que lo estaba viendo esta mañana en la tele, es que no puedo relacionarlos si no es con su imagen. Pero creo que no tiene el carnet de conductor de autobús Willy Toledo, ¿eh? Bueno, y Otto lo tenía, porque ese autobús ha pasado lo que no está escrito. Otto, conductor que experimenta con las drogas mientras lleva en su cargo la vida de varias personas. En España podría ser un profesor de plástica que estudió Bellas Artes y lleva a los alumnos a un museo de arte contemporáneo mientras se fuma una L. Ortega Cano también ha tenido alguna que otra... Pues no estaría mal tirado tampoco. Aunque no era un autobús, pero... El matador. Milhouse Van Houten. ¿Ves? Milhouse físicamente es exactamente igual que Rejón. Es que no puedo evitar de relacionarlos. Yo estoy relacionando la personalidad. Milhouse sería Murcia. Conocido del que nunca te acuerdas hasta que no tienes a alguien con quien meterte. No está mal tampoco. Vale. Bueno, por si viene la audiencia de Murcia también, ¿no? Por nosotros. Luego está Krusty el payaso. Olvídate ya de las apariencias físicas y tienes que tirar a la personalidad. Krusty, el payaso. Krusty el payaso. Judío, que era judío. Bueno, voy a decir, es Joaquín Sabina. Persona que se dedica al mundo del artisteo y el espectáculo y para envalentonarse por su miedo escénico tiene que consumir alcohol y drogas. En el caso de Krusty es mucho más grave porque actúa para niños. Pero bueno, no le llaman el maestro, como a Sabina. No, por supuesto, el maestro... Pero hay que respetarlo. Sabina es un grande de la historia de España. Sabina es un referente. No, pero sí, igual también es referente por lo que has dicho. O sea. Sí, a la gente cuanto más se droga y cuanto más podría estar, se le crea... ¿Ves? Me encanta se porque le quiere más, yo, es verdad. Yo él lo dice y ya lo dice Julio. No, es verdad. Él decía que las canciones que hacía cuando eran de alegría no triunfaban, pero cuando eran de tristeza tenían... O sea, que la gente quería verlo mal, según Sabina. Yo a Robo de extremo duro, cada vez que se fuera a dormir le daba un beso en la frente. De lo comido que está. Pobre chaval, lo que habrá pasado. Necesita amor. Lo que le habrán pasado. Apu, inmigrante asiático que monta una tienda que solo puede sostener llevando la legalidad al límite y vendiendo ciertos productos en mal estado. Gao Ping, que se montó su mafia. Yo creo que en España nos vale, o sea, cualquier chino de Plaza España. Unos hielos buenísimos. Cualquier chino de Plaza España nos vale. Cletus y su familia. Hostia, aquí viene una rajada gorda, ¿eh? ¿Sí? Voy a mirar bien, ¿quién hay por ahí? Vale, bien. No está Nico. No. Cletus y su familia serían los canarios. Personas inadaptadas que viven fuera del ritmo horario de los demás y llaman la atención cuando se relacionan con gente normal. En la pecera he visto manos en la boca y manos en los teléfonos. No. Llamadas, hay llamadas. Esto está siempre desde el humor, por supuesto. Sí. Mou. Pues cualquiera de nosotros una tarde. País de bares.
camarero seco y amargo que tiene que aguantar las penas y problemas de sus clientes mientras sirve cervezas. Cualquier camarero de España castiza. O sea, y en La Roda, no creo que me escuchen, se llama Lauri. Venga, muy bien, llevas Murcia, Canarias, La Roda. Venga, que te quedan aún unas cuantas comunidades más. Ya faltó todo lo que tenía que faltar. Pues nos salvamos. Pues bien. entonces nos vamos a ir a Andalucía, pero esta vez los vamos a tratar un poco mejor y vamos a escuchar un poco a Zatu. Somos followers, son líderes. De tiritero son los títeres. Somos cabos, somos líderes. Ahora es el tiempo de que consideres a mí se born the corruption, burn the fire pile, burn the fire can burn. The vampires are figured down. And we sing along. It's the world of the world. New Babylon. It's the world of the world. It's the world of the world. It's the world of the world. Only you alone. It's the world of the world. Only you alone. Sevilla, amada y difamada. Pues esta es la canción Twitter de SFDK que hace con Legendario y Sabu de su nuevo disco Redención. Ya estamos llegando a la fase final del programa, pero vamos a escuchar un poquito más de esta canción. Se dispara con las redes cerradas, escribiendo con bala empañada mampara. Perros cobran, cabras corren, recalificadas, corren, borras en los morros, multas por los porros pa' que ahorre, multen, cortinas de humo pa' que engorren, me dan la forma. Pues esta es la canción de Zatu, que es un poco una crítica al sistema que tenemos, a la corrupción y en general pues una canción protesta. ¿Qué os parece? La semana pasada nos fuimos con Los Borbones son unos ladrones, hoy Zatu y su Legendario, así que si no nos chapan el chiringuito pronto, da gracias. Pues nada, para que no se lo chapen nos vamos a ir rápidamente y nos vamos a despedir de Pedro. Bueno chicos, hasta la próxima semana, semana más aquí. Hoy nos ha faltado Pascu. Nos ha faltado, pero bueno. Pero ahora es causa mayor, porque empiezan las fiestas de su pueblo, empiezan claro, los moros y se cristianos. va a las 9, que conste. Pascu se va a las 9, pero tiene que coger con tiempo. Pues, es de maleta y que lenta. tiene los huevos muy gordos. Sí, básicamente. Y bueno, tú creo que también los tienes gordos, ¿no, Julio? Sí, yo me tengo que comprar siempre 2 billetes de autobús. ¿Y tú, Carles? Que menos mal que está CFDK, porque si fuera solo por la Cruzcampo, Andalucía se quedaba más pobre. Bueno, pues un auténtico placer como siempre estos miércoles de radio y pues hasta la semana que viene. Adiós. Basura que hasta ahora que miro tu periodismo sesgado y no me lo bajo. Me vuelvo intolerante a la lactosa. Qué rico es el error del vecino, que pagues tus impuestos para que el rey hace un ring. Tu pensión es carne de casino, el derecho es invisible como el fútbol femenino. Perros cobran, ratas corren, dame ese disco duro que lo borre. Todo para el foro, no vigila el ojo de la torre. Carroña, no hablo de animales ni de coña. Solo es terrorismo cuando explotan cosas. Esa mami tiene miedo cuando el banco acosa. Tienes en la puerta una patrulla hermosa, porque el boy tiene en el pecho una fosa. ¡Que le folle! Sobreinformados opinando con autoridad. Puedes sentarte en el dedo del medio. Demasiada mierda para procesar. Corren malos tiempos para andar sin criterio. Burn the corruption, burn the fire pile, burn the fire can burn. The vampires are figured down. And we sing along. It's the world of the world. New Babylon. It's the world of the world. It's the world of the world. It's the world of the world. Only you alone. It's the world of the world. Only you alone. Que se te choque. Que yo no creo que yo tenga la solución. Y si yo que salvación para Bachalón. Un poco de curiosidad y buena educación. No solo la tecnología tiene evolución. Con Babilón con descentralización. Gira pirámides de Tetraedron. El algoritmo esencial en la compasión. Son mi agenda for free.